¿Qué tal, amigos? Buenos días. Pues este es Destino 2013. Como siempre nos acompaña el encuestólogo BEAP, Rodolfo Rivera Pacheco, que no ha estado aquí 2 programas. No, Enrique. Andabas trabajando. Andábamos, sí, en otros estados, así es. Vamos a hablar de las encuestas al rato. Ah, perfecto. Bueno. Luis Fernando Soto, compañero de nuestro noticiario. Don Enrique, como siempre, un placer. Primero, lamentar lo que pasó en Pemex. Sí, terrible. El jueves, ¿no? Terrible tragedia y de la cual yo saco 2 comentarios muy rápidos. El primero es la natural pero absurda y a veces criminal especulación que se hace acerca de lo que ocurrió, sobre todo en redes sociales, ¿no? Volvemos al tema de las redes sociales, que puede estar lo mejor y lo peor en las redes sociales, cómo hay tanta gente que se atreve a decir cosas que no tienen sentido alguno en las redes sociales y que, lo peor, mucha gente las cree. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Basta que alguien medio conocido diga algo en Twitter para que una buena cantidad de personas lo retuitee, ¿no? Usando el verbo que ya casi está, yo creo que incorporado a la lengua. Y mucha gente lo cree, que es lo peor. Se ha hablado de autoatentados. O sea, ¿en qué cabeza puede caber esto, no? Que haya un autoatentado del presidente Peña Nieto para que entonces haya un pretexto para privatizar Pemex. ¡Qué bárbaro! ¿No? O sea, no tienen perdón. Ese es uno. Hubo una conferencia de prensa con Lozoya y una periodista le preguntó, oiga, ¿y no cree usted que sea un atentado? Se levantó y se fue. No, pues es que no le contestó. No es justo. La especulación del atentado comenzó desde la noche del jueves. Bueno, no, hombre, pero claro. Desde la tarde del jueves. Pues claro, pues es lo que está. Es lo primero que sale, ¿no? Es lo más fácil. Y luego te inventan historias, de veras. Fue lo primero que pidió el presidente Enrique Peña Nieto después de que visitó el lugar del siniestro. Lo mismo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Yo pienso que en un país como el nuestro, en guerra, y lo digo porque esta explosión en Pemex ganó titulares en la prensa internacional que son comparables en mucho con lo que podemos escuchar de Irak, ¿no? Bombas, atentados en mercados, en mezquitas, en un país invadido militarmente y que eso prohijó una lucha por el poder entre 2 vertientes de una misma religión, chiitas y sunitas. Las condiciones de cómo se ve a México desde afuera en la prensa, pues no distan mucho de lo que de lo que se puede escuchar, por ejemplo, en Irak. 60 muertos por una bomba en una mezquita. En un país como el nuestro, en un país donde tenemos, en San Fernando, en Tamaulipas, fueron 72 inmigrantes los que encontraron muertos. Aquí se habla, por lo menos hasta este momento, muchas horas después de lo que dijo Emilio Lozoya, el director de Pemex, 32 personas fallecidas. En un país donde también la información que genera el gobierno sobre lo que ocurre va muy lenta, muchas veces se oculta la verdad, se surge este tipo de especulaciones. Y sí es cierto, en comparaciones verdaderamente terribles entre las Torres Gemelas y la torre de Pemex, no hay punto de comparación. Primero porque las Torres Gemelas pues doblaban en tamaño a la torre de Pemex, y el humo que salía de las Torres Gemelas pues era verdaderamente impresionante contra, digo, no minimizo el hecho, pero contra una estela de humo blanco pequeña, ¿no? En comparación. Pero lo que tú dices, Rodolfo, las redes sociales hacen una labor muy negativa. Terribles, ¿no? Y dependiendo. Claro, puede estar lo mejor y lo peor, ¿no? En las redes sociales, sabiéndolas utilizar. Y el otro comentario que yo tenía era que, pues sí, es una alerta roja, desde luego, para que el gobierno actual, nuevo gobierno, tiene 2 meses que tomó posesión, revise seriamente las instalaciones de Pemex, porque son una bola de chatarra. Lo sabemos todos los mexicanos, porque Pemex, la mayor parte de sus ingresos, que son cientos de miles de millones de dólares durante los últimos 20 años, los dedica más al pago de gasto corriente, es decir, al pago de empleados, que a modernizar sus instalaciones. Entonces, si esto pasó en la torre de Pemex, en donde aparentemente no hay instalaciones, no hay combustible, petroleras, ¿no? ¿Qué podrá pasar en una
refinería o en una central de estas de abastecimiento de Pemex, etcétera. Por eso los ladrones de combustible hacen su agosto, porque realmente los tubos, etcétera, etcétera, son eso, chatarras, fierros viejos, ¿no? Entonces, yo creo que la mentada reforma energética que tiene que pasar necesariamente por Pemex, antes que cualquier otra cosa del gobierno federal, se debe plantear el reto de modernizar Pemex, porque la mayor parte del dinero se usa para pagarle a un sindicato enquistado ahí perdón la palabra, pero de vividores, ¿no? Porque conocemos a sus líderes, el dinero que han tenido a lo largo de los años y que no se utiliza, me refiero a los recursos, para tener una petrolera digna a nivel mundial, ¿no? Y lo poco que informa Pemex después de los accidentes, lo último, en un centro de distribución de combustible en Tamaulipas, 2 pipas se incendiaron y la única explicación que pudo dar la paraestatal en ese entonces, por causas que no conocemos. Se prendió de pronto una pipa que estaban cargando con combustible, un camión cisterna, y Pemex da solamente esa explicación. Y a final de cuentas no es el primer accidente que ocurre, es cierto, aquí no, aquí hay papeles, es una cuestión administrativa. Sin embargo, en las instalaciones donde se maneja gas o petróleo, pues sí, son constantes este tipo de accidentes y la muerte de los obreros. Pues hay una serie de expertos que anunciaron ya de la universidad, del la ejército, PGR, la Marina. Incluso dijo Lozoya que extranjeros, ¿no? Que extranjeros también, que determinen qué fue lo que pasó. Ahora, aquí entra una parte, desde luego yo soy enemigo de la especulación, de veras. Yo en el periodismo hay 2 cosas que rechazo totalmente: la especulación y el respeto a la vida privada, que es en lo que realmente incurre bastante la prensa. Pero vamos a unos mensajes.